Hermanos, muy buenos días. Estamos muy felices de que usted se haya unido en este tiempo para exaltar y honrar el nombre del Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Este virus ha cobrado muchas vidas y en este preciso instante hay miles de personas en todo el mundo que están internadas en los hospitales. Tan solamente en nuestro país hay miles de compatriotas que están internados y sus familiares están preocupados por su estado de salud. Vivimos tiempos muy dolorosos. Hemos perdido amigos aquí en la iglesia, hemos perdido familiares, hemos perdido amistades, probablemente laborales, probablemente en la universidad, probablemente ahí en la comunidad donde vivimos. Hermanos, este es un tiempo en el cual Dios está tocando el corazón de su iglesia. Dios está esperando que su iglesia vuelva a Él, que su iglesia se sumerja en oración, que su iglesia no se descuide en la oración. No hay un momento tan precioso en la vida de un creyente que estar cara a cara con Dios. No hay momento tan hermoso, no hay un momento tan especial en la vida de todo creyente de estar a solas con Dios. Pero muchas veces los quehaceres de la vida, los problemas de la vida, la situación de cualquier índole provocan un cansancio, un agotamiento para estar a solas con Dios. Y eso a la larga puede ser un peligro porque te puedes alejar de Dios. Tú puedes venir a cantar o tú puedes desde tu casa cantar. Tú en este preciso instante puedes estar escuchando la palabra de Dios, pero de aquí hasta el próximo domingo no pasas tiempo de oración con Dios. No oras ni lunes, ni martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, y recién estás unido aquí en este culto virtual y dices, verdad, vamos a orar para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Entonces no hay una comunión íntima con Dios. No hay esa perseverancia que Dios nos pide en su palabra. Y es por eso que en esta mañana vamos a responder la pregunta, ¿cómo perseverar en la oración? Porque en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Note bien lo que dice este versículo de Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad, ¿verdad? Insistir. En medio de cualquier circunstancia, hay que orar. En medio de cualquier circunstancia, por fuerte, por trágica que sea, hay que orar. Por eso dice velando, montando guardia en ella con gratitud. En una oportunidad, alguien dijo lo siguiente: los creyentes nunca nos levantaremos por encima de nuestra vida de oración. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted pretende hacer grandes cosas para Dios sin orar, usted está totalmente equivocado. Si usted cree que va a ganar el mundo sin orar, si usted cree que va a hacer obra misionera sin orar, si usted cree que va a trabajar en el ministerio de niños sin orar, si usted cree que va a estar apoyando en el ministerio de la juventud en la iglesia sin orar, si usted, hermana, piensa que apoyando al ministerio de damas sin orar va a salir adelante, se equivoca. Si hay ministerio de matrimonios, si hay ministerio que sea, si no hay oración, usted está pues agotándose solo. Usted está perdiendo el tiempo, porque el creyente tiene que orar, tiene que estar velando en oración, tiene que perseverar. Mi hermano, mi hermana, si realmente usted es un hijo de Dios, si realmente usted es una hija de Dios,
Usted tiene que ser un hombre y una mujer de oración. Los discípulos del Señor lo sabían muy bien. Vieron a su maestro que en toda circunstancia, en esos 3 años y medio de ministerio, ellos lo vieron a su maestro orar, perseverar. Aún antes de que lo tomaran para crucificarlo, él estaba orando. No bajó la guardia, él veló, perseverando en la oración. Él montó guardia. Y podemos zambullirnos en esa oración de amor, orando él en el huerto del Getsemaní, por sus discípulos y por aquellos que iban a creer por el testimonio de ellos. Ahí el Señor intercediendo en el huerto, en su agonía, en su dolor, sabiendo todo lo que le iba a ocurrir, él perseveró en oración. Mi hermano, mi hermana, ninguno de nosotros estamos libres de problemas. El detalle es que muchas veces los problemas nos desaniman. Muchas veces los problemas se nos ponen como un muro para que nosotros podamos doblar nuestras rodillas y clamar a nuestro Padre Celestial que está atento a nuestra oración. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Maestro, de nuestro Señor Jesús. Por eso qué importante es perseverar. Hermanos, hemos visto también a través de la Biblia, cuántas veces hemos leído la Biblia, el ejemplo de los apóstoles. En medio de toda circunstancia, ellos no dejaron de orar. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, vemos a tantos hombres de Dios que perseveraron en oración en medio de persecuciones, en medio de situaciones traumáticas a nivel nacional. Y ahí estaban los hombres de Dios orando. Podemos recordar a Isaías, que no dejó de orar en un contexto tan duro para él, pero él no dejó de orar. Igualmente pensamos en Jeremías. A pesar de que lo amenazaron, a pesar de que lo castigaron injustamente, él no dejó de orar. Y en medio de sus lágrimas no dejó de orar a Dios. Podemos ver a Daniel. También, él se enteró que se había prohibido orar a cualquier Dios, porque la gente que no lo apreciaba sabían que él oraba siempre al Señor. Pero de ahí salió el decreto, ¿verdad? Que cualquier petición se le pida al rey. Sin embargo, Daniel seguía orando al Dios de los cielos. Mis hermanos, ninguno de nosotros estamos libres de circunstancias, pero la Biblia nos da ejemplos tangibles. La Biblia nos da ejemplos claros de que en cualquier circunstancia tenemos que perseverar en la oración. A la luz de estos ejemplos y tomando en cuenta que orar es un mandato bíblico que nos representa muchos y variados beneficios, entonces debemos ser cuidadosos en establecer el buen hábito de perseverar en oración. Es decir, los creyentes hermanos, los creyentes hermanas, jóvenes, señoritas, niños, los creyentes debemos orar con regularidad, con perseverancia. Y todos coincidimos en lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. ¿Usted está perseverando? O probablemente, si somos honestos, debemos reconocer que muchos creyentes en ocasiones han descuidado su tiempo de oración con Dios, han descuidado su tiempo a solas con Dios. Aún más, muchos que han descuidado esa vida de oración, en algún momento la han retomado
y lamentablemente nuevamente la han vuelto a descuidar. Entonces, muchos creyentes, movidos por sus convicciones bíblicas, han querido establecer una vida de oración, pero lamentablemente no han sido consistentes, no han sido perseverantes. Es por eso que en esta mañana, rápidamente, vamos a ver 4 pasos que debemos tomar si queremos recuperar, si queremos volver, si realmente lo desea, porque la Biblia dice que un hijo de Dios está en la presencia de Dios en oración. Entonces, si usted desea perseverar en oración, yo le animo para que tome estos 4 pasos. Y estos pasos nos pueden ayudar no solo a retomar, sino también a fortalecer y a no descuidar nuestra vida de oración. Entonces vamos a ver el primer paso. El primer paso que usted debe tomar, mi amado hermano, mi amada hermana, es arrepentirse. Y arrepentirse es un cambio de actitud para con Dios. ¿Por qué usted ha dejado de orar? A ver, autoexamínese ante la mirada de Dios. Porque la Biblia dice que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio. Y en este momento estamos unidos virtualmente, ¿verdad? Somos un gran grupo de hermanos que estamos reunidos virtualmente. Entonces, evalúese, autoexamínese, reconociendo que Dios lo sabe todo y que usted nada le puede negar. ¿Qué es lo que ha provocado que usted se descuide en la oración? Mucho trabajo, muchos estudios, muchos videojuegos, muchas películas, muchas saliditas escondidas de serenazgo. ¿Qué ha provocado que usted probablemente se haya descuidado de su vida de oración? Se ha descuidado tanto. Ya no ha orado por usted mismo, ya no ha orado por su familia, y mucho menos ha orado por la iglesia del Señor, y mucho menos por su país y por el mundo. Y es la condición de miles y miles de creyentes que se han descuidado en su vida de oración. ¿Qué es lo que ha provocado que usted se haya descuidado de estar en la presencia del Señor, en oración? Mi hermano, mi hermana, por eso el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mente. Bueno, yo hacía esto contra Dios, ahora voy a hacer esto para agradar a Dios. Bueno, antes no oraba, ahora voy a comenzar a orar. Voy a restablecer mi vida de oración con el Señor. Y eso se llama arrepentimiento. Usted lo ha aprendido en el discipulado bíblico. Y es por eso que en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, que es nuestro versículo lema de los días miércoles que estamos llevando una serie descubriendo la oración. Y este miércoles entramos a la lección 5. Pero 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mis hermanos, si partimos de la premisa que la oración es un mandato bíblico, que es una orden de Dios, entonces podemos observar con mucho temor que el descuido de la vida de oración se debería considerar un pecado. Si usted no está orando, si usted no está perseverando en la oración, es porque usted le está dando la espalda a Dios. No le interesa estar en comunión con Dios. No le preocupa tener comunión con Dios. Usted está entrando en desobediencia. Quizá el abandono de esta disciplina es vista más bien como un inocente descuido y no tanto como un acto de desobediencia. O sea, ese acto de desobediencia, hay muchos creyentes que lo quieren disfrazar como un acto de inocencia,
cuando realmente es desobediencia. Porque realmente uno no desea tener comunión con Dios. Uno no desea doblar rodillas. Prefiere dormir. Prefiere ver televisión. Prefiere ver película. Prefiere estar en un videojuego. Prefiere estar en otras cosas, pero no en la presencia de Dios. Y mire la situación en que está la nación. Oh, hermano, hermana, Dios nos está llamando para estar ante su presencia. Dios nos está llamando, nos está invitando a volver hacia Él. Nos está el Señor hablando en su amor para estar cara a cara con Él en oración. Poder conversar con Él y clamar por nuestro país, clamar por nuestra patria que está siendo bombardeada por este virus. No solamente por este virus, sino también por ideologías anti-Dios que está envenenando la mente de los jóvenes peruanos, que está envenenando inclusive la mente de muchos jóvenes creyentes, que hoy muchos se identifican con los libertarios, otros con los socialistas. ¿Por qué? Porque no le están dando importancia a la palabra de Dios. Estamos perdiendo muchos jóvenes. Satanás los está ganando. Y es por eso que Dios desea un cambio de actitud. Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo que se humille para que el Perú pueda ser para Cristo. Pero primero tiene que haber un avivamiento en su iglesia. Tiene que haber un avivamiento en el corazón de cada uno de sus hijos, que en su momento aceptaron a Cristo y que en su momento disfrutaron y siguen disfrutando del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy el Señor te está llamando para que vuelvas a Él. Arrepiéntete. Tú que a escondidas probablemente estás engañando a tu cónyuge. Tú, joven señorita, que secretamente estás fornicando de repente. Tú que eres presa de la murmuración. Tú que eres presa de la chismosería. Tú que eres preso de la flojera. Tú que no quieres saber nada de Dios. Dios te está diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿de parte de quién estás? ¿De parte de los planes de Dios o de parte de los planes de las tinieblas? Mucha gente está muriendo. Mucha gente que está sin Cristo está muriendo y se está yendo al infierno, al castigo eterno, sin esperanza. Y muchos creyentes también están muriendo. Muchos han muerto en obediencia y probablemente muchos han muerto en desobediencia. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti que aún estás con vida? ¿Qué hay de ti que aún puedes adorar a Dios? ¿Qué hay de ti que aún puedes volver a Dios? ¿Qué hay de ti que aún puedes brillar y ser luz en este mundo que está bajo el poder de las tinieblas? Y que Dios quiere usarte para que a través de la oración tú puedas, a través de la oración, bendecir a aquel misionero que está en la costa, en la sierra y en la selva. Aquel misionero que está ahí batallando en la primera línea de batalla, visitando y buscando a los hermanos, ahí selva adentro o en la sierra, cerros adentro. Con tu oración tú puedes bendecir la obra de Dios en este mundo. Con tu oración tú puedes interceder hasta las lágrimas por tu país, para que venga a los pies del Señor Jesucristo. Para que venga la bendición de Dios sobre nuestra nación, para que muchos vengan y se postren ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te está invitando a que vuelvas a Él. Lo más preocupante en esta falta de disciplina para la oración es la ligereza que se ve muchas veces, que se tiene al referirse a la oración. La falta de interés, la falta de compromiso para orar, el descuido, la inconsistencia en la disciplina de la oración. Estas deben ser tenidas realmente como un pecado. Y si usted, que sabiendo que la Biblia nos presenta a un Cristo que ora, a un Rey que está intercediendo, a un Rey perseverante,
Y que luego los apóstoles también hicieron ese ejemplo. Los hombres y las mujeres del Señor, que eran hombres y mujeres de oración. Y también en el Antiguo Testamento. ¿Cómo pues se puede descuidar un regalo tan grande, un privilegio tan grande? ¿Y cómo se puede desobedecer una orden tan importante de parte del Señor, que nos ordena que perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias? Pues usted se ha descuidado de la oración, es tiempo de arrepentirse. Ese es el primer paso. Luego el segundo paso es rendir cuentas. Rendir cuentas. Y justo esta semana, o la semana pasada, una persona que amo mucho, que quiero mucho, me habló lo importante que es rendir cuentas. Y bueno, y es cierto, uno tiene que rendir cuentas. Y el rey Salomón decía, 2 son mejor que uno, según Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Y si esto es cierto en todo aspecto de la vida, también será muy cierto y muy útil para mantener disciplinas espirituales. Es decir, es recomendable, en el caso de un varón, pedir a un hermano maduro en la fe para que le ayude en ese proceso. Hermano, ¿sabe qué? No sé qué me pasa, no tengo ganas de orar, ni me nace orar. Bueno, el hermano maduro en la fe te va a guiar y te va a ministrar con la palabra de Dios, y van a tener solamente encuentros para orar, hasta que se haga un hábito en su vida. Y luego Dios lo usará a usted para ayudar a otro hermano. Igualmente las hermanas. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, te dice un versículo tan sencillo: orad sin cesar. Orad sin parar. Orad sin detenerse. Perseverar sin rendirse. Orad en medio de toda circunstancia, tanto en tiempo de paz como en tiempo de prueba. Orad sin cesar. Entonces es importante que esa persona a quien usted va a rendir cuentas, esa persona tiene que gozar de la libertad de preguntarle a usted con regularidad si es que usted está orando. Por lo general, esta persona puede ser tu pastor, puede ser tu líder de conexión, el líder del grupo de matrimonios, el líder que está dirigiendo la oración, los líderes juveniles, etc. Siempre y cuando sean personas prudentes, personas maduras en la fe. Usted tiene que recurrir, pues, a las personas que le están ministrando en la palabra de Dios, para que usted pueda rendir cuentas. Estas personas, le aseguro, que le van a ayudar y le van a ministrar para que usted pueda crecer en esta hermosa aventura de la oración. Déjeme decirle que cuando rendimos cuentas, estamos dando pasos saludables para asegurar nuestro cuidado en las disciplinas espirituales. Para el efecto, pueden establecer algunos días, y para ello la persona a quien usted va a rendir cuentas, siempre es bueno que la persona o el líder que le va a ayudar tiene que ser una persona flexible y tiene que coordinar el tiempo de ese encuentro. Ambos tienen que respetar su tiempo de encuentro, respetarse, ¿no? Y preguntar, hermano, ¿tiene tiempo a esta hora? No, y usted, y traten de coincidir. El asunto es que logren tener ese encuentro para que usted pueda tener un tiempo de rendir cuentas a este hermano y él le pueda ayudar con la palabra de Dios. Ahora, esto va a fortalecer, mi hermano, mi hermana, su disposición a perseverar en la oración. Pero también hay otro aspecto muy importante. Usted también puede rendir cuentas a su cónyuge.
Y la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Se dice que la relación para un matrimonio fuerte es, pues, que los dos esposos estén fuertemente en comunión con Dios. O sea, tiene que haber un triángulo en esa relación. Y qué importante es que los cónyuges oren. Qué importante. Pero hay una realidad. Se me puede acercar un hermano y decir: pero pastor, ¿cómo voy a orar con mi esposa si ella no le da la gana de crecer espiritualmente? Ella no quiere someterse a las enseñanzas del Señor. Y encima es muy chismosa, es murmuradora. Y en vez de bendición, pastor, va a ser de pie de tropiezo, porque de repente yo voy a decir: pastor, te ruego por el hermano tal que está en tal pecado y te ruego que tú transformes su vida. Y mi esposa: ay, ahora le cuento a las hermanas. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, hermano, yo le diría a usted que ore mucho por su esposa. Si usted ve que su esposa no ha crecido y que anda en estos pecados, entonces por eso siempre se recomienda: busque a un hermano en su iglesia. Yo le recomiendo que usted busque a un hermano de un grupo celular para que usted le pueda rendir cuentas y orar con ese hermano. Un hermano reservado, un hermano prudente, un hermano maduro en la fe, un hermano que le va a ministrar en la fe. ¿Qué diría una hermana? Ay, pastor, ¿cómo me pide que ore con mi esposo? Ay, si usted supiera cómo es mi esposo, ¿no? Seguramente voy a orar por una familia, pero tú, ¿qué te metes con esa familia? Ora por nosotros. ¿Pero por qué es tan larga la oración? Pastor, mi esposo no ha crecido espiritualmente, no entiende aún lo importante que un hijo de Dios ore. A él le incomoda, para él es una pérdida de tiempo. Bueno, hermana, haga lo mismo que mencioné hace un momento. Busque una hermana madura, reservada, prudente, que le va a ministrar correctamente en la palabra de Dios para que usted le rinda cuentas. Y ahí usted ore por el crecimiento espiritual de su esposo. Qué importante. Los jóvenes, algunos jóvenes, sus padres no son creyentes. Entonces un joven me diría: pero pastor, ¿yo qué ayuda le voy a pedir a mi papá? ¿Qué le voy a rendir cuentas espirituales a mi papá si mi papá no tiene a Cristo? Bueno, tienes tu líder de conexión. Los adolescentes pueden recurrir a nuestro hermano Javes, a nuestra hermana Stephanie. Pueden recurrir al hermano Sebastián Cruz, y otros hermanos que les pueden guiar con la palabra de Dios, a quien tú puedes rendir cuentas, si es que tú deseas realmente restablecer tu tiempo de oración con Dios. Hermanos, la Biblia nos presenta soluciones para este problema de alejarse de Dios a través de la oración. Muchos hermanos probablemente se han descuidado de orar, pero la Biblia nos presenta soluciones. El tercer paso, usa herramientas para que no te olvides. Por ejemplo, en casa todos tienen una impresora. Pero pastor, yo no tengo impresora. Bueno, en la casa todos tienen un plumón. Y antiguamente, antes que hubieran impresoras, escribíamos versículos con plumones en las hojas o en cartulinas, y lo decorábamos bonito y lo pegábamos en la pared, ya sea del dormitorio o de la sala. Y qué hermoso, porque cuando uno se levantaba o cuando uno hacía sus quehaceres, se topaba siempre con ese versículo o con ese mensaje, ya sea en la pared o en un lugar de la casa. Entonces, desde un aspecto práctico, podemos hacer uso ahora en la actualidad de la impresora, si es que usted cuenta con ella. O hay lugares donde imprimen y usted lleva ahí en su USB
o en su celular, ahí usted lo manda a imprimir, el versículo que usted desea en cuanto a la oración. Es decir, esto nos sirve para mantenernos alertas, para no olvidarnos de que hay que orar. Entonces usted puede imprimir en hojitas A4 versículos. Por ejemplo, un versículo que te hace recordar, y hace un momento lo mencionamos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. O también Colosenses capítulo 4, versículo 2 que mencionamos hace un momento, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿No? Y ahí tú tienes la oportunidad de colocarlo en diferentes lugares de tu casa. Hay hermanos que tienen su carrito, pónganlo en su carrito. Hermana, en su refrigeradora, pónganlo en la refrigeradora. Ahí, en una parte de la sala. O cuando usted se acuesta. Algunos nos acostamos siempre sobre el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si usted tiene problemas para orar, justo cuando usted se acuesta, ahí se va a chocar con esa frase. No te olvides de orar, ¿no? No te olvides de orar. O de repente pone su versículo, orad sin cesar. Y usted, uy, ¿verdad? Tengo que orar, ¿no? Tengo que orar. Entonces, y usted póngase a orar. Uno tiene que ver la manera de buscar cómo no descuidarse de la oración. Entonces, estamos viendo que uno puede imprimir citas bíblicas para recordar. Y estamos viendo también que uno puede imprimir avisos, ¿no? Avisos. O sea, muy aparte de los versículos, uno puede imprimir avisos, ¿no? Uy, ora, ¿no? No te olvides de orar. Ahí, justo donde usted siempre duerme, ¿no? Ahí, póngase ahí, justo a la altura donde usted sabe que va a mirar, ahí. O sobre el televisor, porque a veces llegamos, sabemos que tenemos que orar, pero seguramente usted dice, voy a ver las noticias o algún programa. Entonces, usted sabe que ya, no es malo ver noticias, pero después termina el noticiero y viene la tentación de ver otro programa. Entonces, para eso, sobre el televisor ponga, no te olvides de orar. Entonces, usted va a estar mirando el televisor y después va a estar mirando arriba, uy, ¿verdad? Tengo que orar. Y usted proceda a estar en la presencia del Señor. Pero también los jóvenes tienen, ¿no?, en sus celulares, pueden grabar su voz y de repente a cierta hora el celular comienza, no te olvides de orar, no te olvides de orar, no te olvides de orar. ¿No? Los jóvenes saben esos truquitos con su celular y se graban su autoalarma. Es por eso que hay que usar el alarma del celular. Cuando suena la alarma, a la hora que lo has preparado, también en las mañanas, muy temprano, te ayudará para que tú te levantes y estés en la presencia de Dios en oración. Nuestro Señor Jesús se levantaba muy de mañana. Y en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este miércoles hablamos sobre lo importante que es levantarse temprano a orar. Luego, lee libros sobre la oración. Hermanos, hace poco nuestro pastor recomendó un libro excelente, ¿no? Y este libro se titula ¿Por qué no llega el avivamiento? Por Leonard Ravenhill, ¿no? Entonces, muy recomendado por nuestro pastor. Esto habla mucho sobre la oración, ¿no? ¿Por qué no llega el avivamiento? Estos son dos libros que me los obsequió el hermano Jaime Silva. Los cuido con mucho aprecio. Y uno se titula El avivamiento que viene, un llamado a orar, ayunar y buscar el rostro de Dios. Y el otro libro es Prácticas de Avivamiento, ¿no?, que los venden en las librerías cristianas. Son buenos libros que hablan sobre la oración y usted puede adquirirlos. Y estos libros pues la ayudarán, ¿no?, a que usted pues comience a crecer en esta disciplina de la oración. Les va a ayudar a enfocarse bastante en la oración.
le va a enseñar la importancia y los beneficios de orar. Entonces, qué importante es invertir nuestro dinero en cosas que van a ser para nuestro bien y nuestra relación con Dios. Por último, enfócate en la oración. Enfócate en la oración. Muchos se están dejando distraer en muchas cosas buenas. Y hace un momento al inicio lo dije. No es malo pasar tiempo en la televisión. No es malo pasar tiempo en la computadora. No es malo tener salidas. Pero hay que tener cuidado. Dios nos ha puesto como administradores de todo lo que Él nos da. Y tenemos que ser buenos mayordomos o buenos administradores de lo que Él nos da. En otras palabras, tenemos que saber administrar el tiempo. Y si nosotros agotamos el tiempo en cosas que nos van a cansar, no vamos a tener fuerzas ni las ganas de orar. Porque hemos perdido un tiempo valioso. Repito, no es malo la lista que he mencionado, pero el peligro es cuando no sabemos administrarlo. Entonces hay consecuencias. Todo debe ser medido con mucho cuidado, evitando que se vuelva un vicio, evitando que se convierta en un mal hábito y te quite un valioso tiempo de pasar un hermoso tiempo a solas con Dios. Y sobre todo, ahora que estamos en cuarentena, muchos hermanos, para que sus hijos no se traumen, para que sus hijos no se desesperen porque ya no pueden salir a hacer deporte, ya no pueden salir a los parques, ya no hay escuela dominical los domingos, ¿verdad? Ya no hay zona kids presencial, entonces los niños están en la casa al borde de la locura. Entonces los papás les compran pues los famosos videojuegos para que se distraigan. En sí los videojuegos no son malos. Lo peligroso es cuando el papá le permite al hijo o la mamá le permite al hijo pasar horas y horas y horas y más horas en los videojuegos y hasta que llega un momento que se vuelven pues adictos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya no le compras un videojuego, pero le compras su laptop. Ahora que las clases en los colegios son pues virtuales, entonces le compran su laptop a su hijo. Pero hay que tener cuidado, porque el internet hay una invitación poderosa a entrar a la pornografía. Hay una invitación poderosa a enterarse de asuntos que muchas veces son ridículos, pero sin embargo, inclusive hasta adultos han caído en el engaño de ciertos psicosociales que cuelgan en cuanto a la situación que estamos pasando en cuanto a la pandemia. Inclusive algunos pastores, por falta de conocimiento, cuelgan videos, anuncios ridículos, fomentando más el morbo, en vez de estar compartiendo versículos, palabra de Dios, edificación, están proliferando más mentiras de estos videos que carecen de seriedad y de investigación científica. Entonces, hay que cuidar el corazón de nuestros hijos y hay que cuidar también todos nosotros nuestra relación con Dios a través de la oración. Mi hermano, quiero terminar con 3 versículos. Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego, en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por último, un versículo que lo hemos leído. Romanos capítulo 12, versículo 12.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, perseverantes en la oración. Mis hermanos, si usted ha dejado de perseverar en la oración, usted no olvide estos 4 pasos. Primero, arrepiéntase. Segundo, rinda cuentas. Tercero, use herramientas para recordar. Y cuarto, enfóquese en la oración. No permita que nada lo distraiga o lo desvíe de la oración.